Los niños de Chernóbil, herederos de un pasado radioactivo, crecieron bajo la sombra de una amenaza invisible. Sus vidas entrelazadas con el legado de la radiación se convirtieron en un estudio macabro de supervivencia. Historias susurradas de mutaciones y enfermedades se convirtieron en el pan de cada día, y el miedo a lo desconocido se arraigó profundamente en sus corazones. Las tierras que una vez fueron fértiles, ahora son páramos estériles, donde la flora y la fauna mutadas ofrecen un recordatorio constante del desastre. Los animales, deformados por la radiación, vagan como espectros entre las ruinas, y las plantas crecen torcidas, como si intentaran escapar de su propia piel contaminada. Los descendientes de Chernóbil llevan consigo las cicatrices de la catástrofe, tanto físicas como psicológicas. Algunos hablan de una maldición de Chernóbil, una fuerza oscura que les persigue, susurrando promesas de desgracia y desolación. Viven con el temor de que la radiación haya impregnado su ser, alterando su destino de manera que aún no pueden comprender. Y mientras la noche cae sobre la ciudad abandonada, los ecos de los que una vez vivieron allí parecen cobrar vida. Se dice que en la quietud se puede oír los lamentos de las almas perdidas, condenadas a vagar por un hogar que ya no reconocen. Los visitantes hablan de sombras que se mueven en la periferia de su visión y de voces que susurran desde las profundidades de los edificios en ruinas. Chernóbil no es solo un lugar, es un recuerdo viviente de un error humano que continúa acechando a las generaciones futuras, un recordatorio de que en la lucha contra la naturaleza a veces es la humanidad la que queda marcada para siempre. Bienvenidos, viajeros. Hoy vamos a desentrañar una de las grandes catástrofes de la historia de la humanidad. Así es, estamos hablando de Chernóbil. Hasta mediados de los 80s, poca gente sabía que cerca de la ciudad de Chernóbil existía una importante central nuclear. El lugar fue desconocido hasta el 26 de abril de 1986, cuando uno de los 4 reactores de una central de Ucrania empezó a arder, provocando lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia. Una sucesión de errores provocó una gigantesca nube radioactiva. La ciudad de Chernóbil fue evacuada el 27 de abril de 1986, un día después del accidente nuclear. A 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, ubicada al norte de Ucrania, fue considerado como el accidente más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, con un nivel 7, provocando uno de los mayores desastres medioambientales. Todos los residentes permanentes de la ciudad y los que vivían en la zona de exclusión fueron evacuados debido a que los niveles de radiación sobrepasaron todos los estándares de seguridad. Gracias a la catástrofe, la ciudad quedó envuelta en miedo y oscuridad. Los temores ante la radiación eran enormes y, peor aún, las mujeres embarazadas temían lo que les depararía para el nacimiento de sus hijos. Los sobrevivientes presentaron enfermedades y algunos bebés nacieron con mutaciones genéticas irreversibles que cambiaron su vida para siempre. Chernóbil se volvió una ciudad inhabitable. Hubo una gran cantidad de personas y animales que perecieron. No podía ni cabía la posibilidad de tener un número siquiera que se acercara a las cifras. Curiosamente, aún hay personas en la ciudad. Las casas habitadas no son muy diferentes a las desocupadas, y sus escasos habitantes usan símbolos para avisar que el dueño de la casa vive ahí. Asimismo, los vigilantes y el personal administrativo de la zona de exclusión estaban hospedados en el extremo de la ciudad más distante a la central. Antes del accidente, vivían 14.000 personas en la ciudad y en años recientes menos de 1.000. Nadie podía imaginar que aquellas pláticas durante las cenas, salidas los fines de semana y tiempos compartidos tendrían un final, junto con todos aquellos lugares, personas y recuerdos que ellos guardaban. Una de las familias que aún permanece dentro de la ciudad en ruinas es la familia Fragmento de la Noche. La historia comienza con una pequeña familia compuesta por 5 integrantes. El padre, Roset, era un profesor de historia que trabajaba por todo el territorio que conformaba la Unión Soviética. Estaba casado con Reina y tenía 3 hijos, 2 niños de 10 y 7 años y una niña de 5 años. En 1980 se mudaron a la ciudad de Pripyat y se instalaron en un edificio al lado de una central nuclear. En este nuevo hogar se quedaron durante 6 años y fueron bastante felices durante ese tiempo. Pero poco después del accidente nuclear, se vieron obligados a abandonar la ciudad. Insatisfechos, decidieron regresar, aún conociendo los altos niveles de radiación. Estaban decididos a quedarse voluntariamente en su hogar, a pesar de la catástrofe ocurrida en el sitio.
y estaban dispuestos a pasar los años venideros allí sin importar las consecuencias. A pesar de que amigos y familiares les suplicaron que no lo hicieran, tiempo después, las personas que supuestamente llegaron a verlos aseguran que, equipados solo con algunas máscaras de gas, los Kozlov decidieron regresar caminando a su hogar en Chernobyl. Sus familiares creían que debido a la radiación, ellos y sus hijos, quienes aún eran niños no mayores a los 10 años de edad, perecieron en cuestión de horas. Sin embargo, gracias a supuestos testimonios de personas, grabaciones, fotografías, cámaras de seguridad e incluso videos captados por curiosos que se han adentrado a las zonas restringidas de Chernóbil, esto no fue así. Esta familia seguía con vida, aunque en definitiva quienes los habían visto aseguraban que ya no eran los mismos. Algunos turistas vieron a la familia. Uno de ellos afirma haber visto a una mujer en una ventana de uno de los edificios de Chernóbil. Otros turistas aseguraron que habían visto a 3 niños, pero que se comportaban como animales. En sus palabras, eran obvio que aquellas personas habían sufrido graves mutaciones por la radiación y ya eran tan extrañas que habían perdido la cordura. Se ha especulado que físicamente se habían vuelto aterradores, pues tenían un rostro inexpresivo, vacío, seco y en descomposición. El rostro ya estaba deformado y sin vida, sin expresiones y sin arrugas, con solo 3 cuencas que parecían ser sus ojos y boca. Los cuerpos tenían brazos delgados y largos, y el tronco estaba deformado. Existen varios grupos de búsqueda conformados por turistas dispuestos a encontrar a la familia para poder hablar con ellos. Entre algunas de las grabaciones que estos han podido captar en el lugar, destaca el impactante video de una especie de venado corriendo sin cabeza. También se dice que un hombre fue encontrado por unos turistas en un edificio antiguo fuera de Chernobyl. Una fotografía espeluznante circula en la red. La imagen muestra una familia de aspecto aterrador en blanco y negro, con un supuesto texto que la familia había escrito en su momento para definir por lo que estaban pasando. Se cree que data de los años 90 y cita lo siguiente: todo está mal, horriblemente mal. Sufrimos abusos, burlas y la gente. No somos visibles para la civilización. Nos tomamos esta fotografía y la entregamos. Cualquiera que vea esta foto sabrá lo que sufrimos. Nosotros, la familia de Chernóbil, nos despedimos y regresamos a nuestra casa. Algunos refugiados irán con nosotros. Espero no les moleste. Entre las historias difundidas y las especulaciones que giran en torno a esta familia, se dice que poco después de volver a Chernóbil, ellos perdieron la cordura y se adaptaron de una forma primitiva. Ya no eran civilizados. Por el contrario, aprovechaban la presencia de algunos curiosos para someterlos y terminar asesinándolos, o incluso comiéndoselos. La única palabra que repetían con voz siniestra son: no importa, ya estamos muertos. Según testigos, en la ciudad perdida se pueden escuchar gritos desgarradores y sentir presencias extrañas. También que en sus cuerpos tenían sensaciones desagradables, como ardor en sus extremidades y una sensación de vértigo. Hasta este punto no se sabe con certeza si esta familia realmente existió o si en el momento del accidente perdieron la vida, y las apariciones de las que se han testificado sean visiones y manifestaciones paranormales de aquellos que han buscado pistas al respecto en la zona de exclusión de Chernóbil, un área de 30 kilómetros alrededor de la antigua central nuclear, que es la zona más afectada por la radiación. Viven aproximadamente 140 personas, todas ellas con alta probabilidades de desarrollar enfermedades por la radiación, pero sin ninguna mutación en sus cuerpos. Esto ha sido todo por hoy. Si realmente el video te ha gustado, no dudes en darle like, compartir y suscribirte para saber más. Nos veremos en otra ocasión.